los hospitales, pero su sistema consiste en que hacen la incisión en el abdomen, sacan la cabeza del bebé. El bebé inicia la respiración mientras todavía está unido a través de la placenta y lo dejan ahí hasta que inicia la respiración. Entonces, la presión que ejerce el abdomen de la madre haría el mismo efecto que cuando el bebé pasa por el canal del parto. Bueno, parecido, ¿eh? Esto es lo más fisiológico posible, pero es una cesárea, no es... Hace un efecto parecido al de la presión del canal del parto a la hora de bueno, sacar las secreciones del líquido del pulmón y todas estas cosas. Una vez que ya ha iniciado la respiración espontánea, el cirujano solamente dirige un poquito al bebé, pero es el propio bebé el que por estímulo y además por las contracciones del útero saca el tórax y normalmente hacen un reflejo de extensión y hacen como un saludo a la madre. Y cuando esto va a suceder, lo que hacen es que baja la cortina para que la madre vea cómo sale su bebé, y de hecho lo ven hacer al mismo tiempo que los cirujanos. Los padres están acompañando estas cesáreas y bueno, lo que supervisan es que el bebé esté bien simplemente por el Apgar, no se lo llevan, si empieza a respirar ya mientras está con el tórax dentro del cuerpo, pues si ya está respirando es que todo va muy bien, ¿eh? Observan al bebé y con eso les queda claro que va teniendo una buena adaptación. El bebé se le entrega el cirujano a la comadrona para todavía permanecer estéril y poder terminar la intervención, y es la comadrona la que lo pone encima de la madre. Y bueno, pues ya una vez que está ahí, ya está en su hábitat y se encontrará, bueno, pues, por lo menos mejor. Es una cesárea, eso es lo más fisiológico, pero sigue siendo una cesárea. Estas cesáreas lo están haciendo cesáreas programadas y evidentemente que el bebé no venga de nalgas, que no haya una urgencia vital, y si en algún momento se complica, pues retoman la intervención convencional. No tienen datos para decir que esto pueda empezar a hacerse, pero ellos están comprobando que les están dando muy buenos resultados. Porque como estamos diciendo, ya llevamos toda la mañana diciendo, el contacto piel con piel debe hacerse desde el primer minuto. Las cesáreas son las que tienen mayor riesgo de separación, y yo, bueno, si como madre lo tenía claro, ahora ya como llevadora residente lo veo todos los días, veo como las cesáreas no consiguen una buena lactancia, excepto que ellas se empeñen mucho, pero se le juntan muchos problemas. Los bebés están muy dormidos, los bebés no quieren mamar, tienen muchísimos problemas. Y bueno, y los partos instrumentalizados, las mamás a veces, en las cesáreas también les pasa, están tan cansadas que no tienen fuerzas. Los partos instrumentalizados tampoco, no están conectadas, se ve poca conexión, y cuando hay un parto natural, a veces, porque ya las madres iban muy dispuestas, pero sí que se ve una conexión mayor con el bebé y se ve que las lactancias funcionan mejor. Y además, ahora hay una cosa que he visto, que cuando tenemos una epidemia de cesáreas suele coincidir que hay una epidemia de que no maman bien esos niños, y suele coincidir con una epidemia de niños en neonatos porque hay tericia. Bueno, algo tiene que cambiar, pero no sabemos quién tiene el cambio en sus manos, si los profesionales o las madres. Y además hay que saber que quién informa a las madres, porque la información que nos dan a veces es que si a tu hijo no le hacemos esto, tu hijo se puede morir, y eso te lo dicen muchas veces, y ante tu hijo se puede morir, dices, hazme lo que sea, ¿no? Las madres hacen todo lo que deciden sobre su parto, lo hacemos pensando que es lo mejor para nuestros hijos, y si a veces nos dejamos hacer intervenciones bueno, que yo por ejemplo estoy convencida que no serían necesarias, pero otras madres se las dejan hacer, es porque creen que es lo mejor para sus hijos. ¿Quién les da la información? ¿Por qué están convencidas de que una cesárea electiva, una cesárea programada en la semana 38 es lo mejor para su hijo? Por ejemplo, o cualquier otra intervención, pero es que una cesárea programada a las 38 semanas que viene bien, porque total ahí dentro ya no va a crecer más. ¿Quién le ha informado a esa mujer de que eso es lo mejor para su hijo? Habría que saber quién informa y cómo informa. Esas son nuestras
nuestra página, la página del que nos separen, la página de Partos Nuestros. Desde ahí se puede acceder al blog, a las listas de apoyo cesáreas, de Partos Nuestros.